Filipenses capítulo 3, versos 2 y 3. Filipenses capítulo 3, versos 2 y 3. Ahí vamos a estar compartiendo la palabra. Y bueno, de paso, pues, ya que las alabanzas están afirmadas a compartir el día de resurrección de Cristo. Cristo resucitó al tercer día. Quiere decir el primer día de la semana. El primer día de la semana, ustedes podrán notar, por ejemplo, estamos en una escuela bíblica. Y bueno, quiero explicarles un poquito. Yo sé que de pronto su pastor lo habrá explicado, pero refresquemos un poco. Nosotros tenemos en la semana los nombres de cada día: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Pero en la Biblia no está eso. En la Biblia está primer día, segundo día, tercer día y así sucesivamente hasta el séptimo día, ¿sí? Bueno, el primer día de la semana, traspolándolo nuevamente acá a nuestro medio, es el domingo, pero es el primer día de la semana, como dice la palabra de Dios. Ese día, primer día de la semana, la luz vino al mundo. ¿Sí entiendes eso? La luz vino al mundo. Si usted lee en el libro de Génesis, lo primero que fue creado, pues ordenado, porque ya todo estaba creado, pero había un desorden. Lo primero que fue ordenado fue la luz. Se separó las tinieblas cuando la luz llegó. Y dice la Biblia que ese primer día lo llamó, o sea, ese día lo llamó el primer día de esa semana. O sea que la luz vino al mundo el domingo. Ahí lo va a encontrar en Génesis, el capítulo 1. Ese detallito lo encontré allí después de muchos años estudiando eso. Vine a caer en cuenta de esto. ¿Por qué los cristianos no nos reunimos el sábado como los adventistas? Si hay algún adventista, disculpe, pero quiero decirle que nosotros los domingos, en nuestros días de semana, o sea, primer día de la semana, nosotros nos reunimos celebrando la resurrección de Cristo, porque Cristo resucitó, amén, al tercer día, y ese tercer día es el primer día de la semana. ¿Por qué nosotros nos reunimos el domingo? Porque los apóstoles, ellos por guardar la ley, ellos se reunían el sábado guardando la ley. Pero los gentiles que habían recibido ya a Cristo no podían reunirse el sábado porque no les permitían en el templo judío reunirse. Entonces ellos se reunían el primer día de la semana, el domingo, en las casas porque no había templo. Y estando allí en las casas reunidos, ese primer día de la semana, por eso es que usted va a encontrar en la palabra que dice, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Porque se congregaban en las casas, 2, 3, 4, 5, 6. Y lo mínimo eran 2 o 3. ¿Ve? Así empezó el evangelio hasta que vino la primera, ya se construyó el primer templo. Entonces hoy y cada domingo o cada primer día de la semana, nosotros celebramos la resurrección de Cristo. No solamente ahora porque estamos en Semana Santa, el mundo lo celebra ahora, pero usted cada vez que viene el domingo o primer día de la semana, usted está celebrando a Cristo, la resurrección. Entonces, por eso es que es importante que la familia venga a la iglesia el domingo a celebrar la resurrección de nuestro Señor. Amén. ¿Se da cuenta por qué es importante no perder una escuela dominical? Porque con su presencia usted está diciendo Cristo resucitó. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Con la ayuda de estos 2 siervos que tengo acá a mi derecha y a mi izquierda. Amén. Bueno, vamos a arrancar con el mensaje. Filipenses capítulo 3, verso 2. Vamos a leerlo, por favor. ¿Ya lo tienen? Que no tenga su Biblia, puede mirar ahí en la pantalla. Dice: guardado de los perros, guardado de los malos obreros y guardado de los mutiladores del cuerpo. Vamos a darlo hasta ahí. Entonces yo quiero que usted tenga presente 3 cosas importantes
que la iglesia de Cristo tiene que guardarse primero ¿de quién? Dios mío, Padre, de los perros. Y eso lo está hablando el apóstol Pablo y dice en segundo lugar que tenemos que guardarnos ¿de quiénes? De los malos obreros. Y 3, guardarnos de los mutiladores del cuerpo. ¿Quién está digitando allí? Entonces me hace el favor y coloca allí guardado de los perros. Vamos a hablar de quiénes son esos perros. Pero lo invito a orar. Cierre sus ojos. Padre bendito, te damos gracias y en tu nombre estamos reunidos en esta mañana celebrando, como dice la canción, celebrad a Cristo, celebrad. Estamos celebrando porque tú eres santo, tú resucitaste de entre los muertos. Gracias te doy, Señor. Hoy, Señor, hemos venido a adorarte y darte las gracias porque tenemos vida, podemos ver este nuevo día. Y, Señor amado, aquí estamos en agradecimiento, cada familia, para darte gracias. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor por su esposo, por su esposa, por sus niños, por sus niñas. Dele gracias al Señor. Eso es motivo de darle gracias al Señor. Amén. Bien. Entonces tenemos así, son términos bastante fuertes, guardados de los perros. Y amado hermano, los términos que está utilizando aquí el siervo de Dios aduce de que eran personas audaces, eran personas que no escatimaban en dañar la obra de Dios y por lo tanto los califica primero como perros, segundo como malos obreros y los que mutilan el cuerpo de Cristo. Entonces Pablo está exhortando, amén, a que la iglesia, usted y su familia, manténgase alejado de aquellos que quieren sacarlo de la iglesia del Edén. Porque algunos hasta tendrán vecinos que asisten a otra iglesia. ¿Tú qué haces por eso que te queda lejos? Vente para acá, aquí te queda cerca, ¿ves? Vente conmigo para acá. No haga eso. Dígale que está a su lado, no lo haga eso. Usted debe permanecer donde Cristo lo llamó. Amén. Para que la bendición sea completa. Entonces, Pablo exhorta que usted tiene que alejarse, número 1, de los perros, número 2, de los malos obreros y 3, de los mutiladores del cuerpo. Vamos a hablar entonces de los perros. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando le está diciendo a los primeros cristianos de ese entonces que estaba adoctrinando y le dijo, guárdense de esos perros? Entonces vamos a hablar un poco acerca de la tradición judía para que podamos entender qué es lo que Pablo quiso expresar con este término. Porque le voy a ser sincero, ¿a cuántos de los hombres que están aquí alguna vez, alguna mujer, o sea que las mujeres comienzan cuando estaban jóvenes, que empezaron los hombres a galantear, de pronto alguien se le acercó y qué era lo que decían ustedes las mujeres de los hombres? ¿Es eso? Y usted no sabe que la gente dice, no, le soltó los perros. ¿Ah? ¿Cuántas de ustedes de pronto en alguna ocasión le dijo a la compañera, no, si ese me estaba tirando los perros? ¿Cierto? Entonces fíjense que es un término que no es nuevo. Ya eso viene desde mucho antes de atrás. Amén. Entonces, en la tradición judía no prohíbe tener los perros, pero hay unos perros en los cuales son perros de mascota. Amén. Entonces, esos perros de mascota, amén, la tradición rabínica no los prohíbe, pero bueno, para ellos el perro es inmundo, pero son aceptados dentro de la sociedad. Algunos de ustedes tienen perros en sus casas como mascotas, ¿verdad? Y amados hermanos, los perros siempre tienden a ser violentos, por muy mansos que sean. En alguna ocasión son violentos y algunos de ellos hasta sucios. Si algunos de ustedes tienen perros de apartamento, de casa, y los mantienen allá guardaditos, y hermano, el perro es perro. Llega un momento en que usted
no percibe el olor de su perro, aunque lo bañe, lo perfume, lo lleve allá al veterinario que le haga un spa perruno. Pero hermano, cuando llega una persona de afuera y entra a su casa, huele a perro. Huele a perro. Lo mismo es el olfato del cristiano. El olfato del cristiano, cuando usted le habla a alguien que viene de otra iglesia con una intención rara, usted dice, huele a perro. Hay gente que duerme hasta con los perros. Hay gente que duerme con los perros y hasta los besan, hermano, en la boca. Y el perro, y ellos felices. Usted ve bastante de eso. Tenga cuidado, que el perro con la lengua se limpia sus partes. Y no permita que usted, su perro, le vaya a lamer la boca a su niño o a su bebé. Eso no está bien. Yo tengo un caso en la iglesia donde un hermano, pues ellos tenían un gran afecto por su perro. Yo tengo perros en mi casa, he tenido perros, pero los perros están afuera para cuidar, porque yo tengo un patio siempre grande y los ladrones han querido visitarme de vez en cuando. Entonces hay que tener un perro guardián. Le echo su comida hasta ahí y cierto afecto, ¿verdad? Pero no es para convivir con nosotros en casa, porque eso es peligroso. Les digo que tengo un hermano en la iglesia que dormían con el perro, ¿verdad? Y eso le produjo un cáncer al hermano. La piel se le puso rústica, así como piel de caimán, y se le estaba abriendo como con grietas. Claro, yo esto que le estoy contando a ustedes, yo no lo he contado allá en la iglesia, porque uno tiene que ser prudente, pero acá afuera sí lo cuento para que tengan ustedes cuidado. Y él me dijo, pastor, mire, la piel se le ponía casposa, y el médico le dijo eso por estar durmiendo con el perro. Por estar durmiendo, le transmitió al perro una bacteria que lo estaba matando, lo estaba liquidando. Gracias a Dios ya el hombre está bastante recuperado, sí, pero no es bueno los perros tenerlos con nosotros. Ahora le estoy hablando de los perros espirituales, Los perros que están con nosotros o se convierten o se van, de verdad, de verdad. Entonces, amado hermano, vea, en el libro de Proverbios nos hace una descripción de lo que son los perros. Proverbios 26:11. Yo creo que usted se lleve estas citas y las tenga presentes. Proverbios 26:11, ¿sí? Dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Entonces, fuera de perro, necio. Entonces hay que tener cuidado. Nosotros debemos tener cuidado, amados hermanos. Y Proverbios ya Dios se lo había revelado, ¿sí?, al escritor, y dice: como perro que vuelve a su vómito. El perro, usted ya lo ha visto, que el perro vomita y otra vez, ¿sí? ¿Verdad? Entonces tenga cuidado con el perro. Le estoy primero describiendo el perro natural que nosotros conocemos, porque después le voy a describir el perro espiritual. Y no se trata de esta palabra, esta enseñanza de los perros callejeros. Se trata de dos piernas, del que tiene dos piernas. Entonces tengamos cuidado con eso. En segunda de Pedro habla nuevamente, segunda de Pedro capítulo 2 verso 22. Vamos a ir allá. Segunda de Pedro 2:22 dice: pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada revolcarse en el cielo. Son términos fuertes, pero que realmente lo que dice la palabra de Dios se cumple. Mire, hoy tenemos gente que tiene, hasta por YouTube sale, en Facebook, Instagram, todas estas redes sociales, encontramos gente que tiene de mascotas hasta los marranos, los chonchos, en la casa. Mire, yo he visto por ahí en las redes sociales que he visto a uno que tiene hasta un mico, y lo tiene como si fuera un hijo. Y el mico va y hace mandado y trae y sube y se sienta a la mesa, ahí en la silla de la mesa, le sirven su desayuno y se lo come y todo, y le dice: vaya y traiga esto. Es un hijo, pero Dios no te ha mandado a eso. Así que tenga cuidado, amén.
Entonces mire todo lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Entonces la puerca vuelve a revolcarse en el cieno, o sea, en el barro. El perro vomita y la puerca vuelve, o cerdo, cochino, marrano, choncho, chancho, como le llamen. Amén. Es lo mismo. Bendito sea el Señor. Entonces nosotros no podemos volver atrás después de haber conocido a aquel que resucitó. Amén. No podemos. Deuteronomio entonces compara a los perros y compara. ¿Por qué compara los perros con la prostitución? Ya ahí nos vamos ahondando un poquito. ¿Sí ven? Deuteronomio nos habla acerca de la prostitución y habla de los perros, que es ese tipo de ofrenda. Vamos a leerlo, 23:18, Deuteronomio 23:18. Nos habla la palabra de Dios que en aquellos tiempos la gente se prostituía y pagaban, ¿sí? Compraban un perro o pagaban con el perro. Y ese precio del perro no podían traerlo a la ofrenda, a las arcas, como ofrenda para Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: no traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová. Por eso es que hay que orar y santificar las ofrendas. ¿Oyó? Por eso se oran las ofrendas. No es por un ritual. No, hay que santificarlo. Usted no sabe por qué mano pasó el dinero que usted tiene. Si vino aquí de un burdel y pasó por allá por varias manos y cayó en las manos suyas, usted tiene que orar su dinero, santificarlo. Cuando usted ora, lo santifica. Amén. Entonces dice la palabra de Dios: no traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto la una como la otra. Amén. Lo otro, hay que tener cuidado. Deuteronomio 23:18 prohíbe entonces a los israelitas llevar a la casa de Dios dinero obtenido de la prostitución o de un prostituto. No es fácil entender muchas cosas que están en la Biblia, pero hay que estudiarlas. Amén. Amado hermano, entonces el término perro es un término de reproche. El término perro es señalar, ¿sí? Degradar a alguien. Y la referencia a perro no es la que estamos hablando aquí, no se refiere a las mascotas. Le voy a explicar un poco. Resulta que en los tiempos bíblicos en Israel, cuando hablo de los tiempos bíblicos me estoy refiriendo a los tiempos de Cristo, antes y después. ¿Qué sucedía allí? Habían unos perros que no tenían dueño y eran perros salvajes, pero que se habían acostumbrado a estar en medio de la sociedad, y esos perros comían comida podrida, verduras podridas, como los perros que usted ve en las plazas que no tienen dueño pero permanecen y están gordos. Están gordos, pero están ahí en el mercado. Entonces, de esa manera, los perros callejeros eran animales impuros para tenerlos dentro de la sociedad judía. Y estas personas que veían estos perros, ellos se alimentaban, vuelvo y repito, de basura, que es el prototipo cuando un cristiano se alimenta de basura. Los perros callejeros, ya usted va apuntando, eran perros salvajes que gruñían y intentaban morder a la gente, y siempre lo tenían a la distancia, pero ya ellos se habían habituado a estar en ese medio. Se alimentaban de carroña, basura. Y así hoy día tenemos cristianos que se alimentan en las redes sociales y se alimentan yendo de una iglesia a otra, comiendo basura, comiendo carroña. Mire por dónde va el asunto. Aquí en Barranquilla tenemos un hombre, me mostraron un video, y tiene cantidad de seguidores
en ese video que yo vi tenía más de 33,000. ¿A cuántos que les gusta el TikTok o les gusta el YouTube y todo eso no pretende tener por lo menos siquiera los 30,000 seguidores? Eso es bastante. Pero si usted viera lo que ese hombre predica unas barbaridades, amado hermano, y la gente aplaude y amén, grita y se levanta. O sea, para mí, este hombre es un perro callejero. Este hombre es lo que el apóstol Pablo estaba hablando acerca, guardado de los perros. Y le está dando una palabra contaminada a la gente en las iglesias, porque hoy día encontramos gente que le gusta escuchar lo que piensa su corazón. Pastor, y el corazón piensa que si piensa, la Biblia dice que los malos pensamientos suben del corazón del hombre. Entonces, amado hermano, tenemos gente desviada de la palabra de Dios. Y como no conocen las escrituras, porque tenemos un poco cristianos hoy día que no cargan Biblia. No les voy a decir levanten su Biblia, porque eso sí lo hago yo en la iglesia. Aquí no, porque no los voy a desnudar a ustedes aquí espiritualmente. Pero la Biblia es para que usted la cargue y para que usted la lea todos los días. El que come carroña se alimenta de las redes sociales y le dice amén a todo porque no conoce las escrituras. Oigo un sepulcro, silencio sepulcral en este momento. Pero yo te invito, si tú eres uno de los que no cargas tu Biblia, no solamente la cargues, sino que léala todos los días, porque en ella está la vida eterna. Esta palabra es vida. Esta palabra es salvación. Esta palabra te lleva en un sendero angosto y una puerta angosta, donde dos no pueden entrar al mismo tiempo, sino de uno en uno, para ser examinados. Los perros entran, amén, en las puertas anchas. Entonces, amados hermanos, esa era la situación. Amén. Alimentos podridos, porque eran callejeros, no podían ellos estar en casa. Y esto, amado hermano, los llama el apóstol Pablo mutiladores del cuerpo de Cristo. Mutiladores del cuerpo de Cristo. Ahora, Pablo enseña y está diciendo que se guarden de esta situación, de esta gente. ¿Por qué? Aquí viene el asunto ahora. Resulta de que habían judíos que querían judaizar a los nuevos convertidos. Mire por dónde va el asunto. Entonces el apóstol Pablo era una persona que viajaba, abría obras, establecía obras. En el libro de Hechos, capítulo 28, verso 28 en adelante, usted va a encontrar que Pablo tuvo una casa alquilada por 2 años. Y allí en esa casa tenía a los judíos convertidos, pero también tenía, escúcheme, a las personas naturales que no eran judías, que para el judío, la persona tradicional, eran inmundos para ellos y no entraban en casa. Por eso es que a Jesús, cuando él entra a casa de Zaqueo, le estaban murmurando y le estaban diciendo: ¿por qué Jesús entra a casa de ese hombre que es un pecador? Estaban señalando a Zaqueo como pecador, murmurando de Jesús. Y Jesús le dijo a Zaqueo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Porque el plan de salvación también es para los murmuradores. Dejó la multitud y se entró a una familia. En el día, si usted lee la escritura, usted va a encontrar, había días que Jesús dejaba las multitudes y entraba a una casa
Y si no, pregúntenle a la mujer samaritana. Le predicó a una sola mujer. Le predicó a Nicodemo, solo, de noche. Le predicó a Zaqueo. Y si no, pregúntenle también a Pedro, que le habló a Cornelio en casa. Cuando Pedro entró en casa de Cornelio, que lo estaba esperando, el Señor tuvo que revelarle un lienzo que bajaba del cielo y había animales inmundos. Y el Señor le decía: mata y come. ¿Se han leído ese pasaje, verdad? ¿Qué dijo Pedro? Le dijo: Señor, yo no puedo hacer eso, por mi boca no ha entrado cosa inmunda. ¿Cómo quieres que coma esto? 3 veces le dijo. A la tercera vez, él pudo entender que Jesús lo estaba llamando para que fuera a casa de gente que no era judía. Entonces, para los judíos, usted y yo somos inmundos, pero la sangre de Cristo nos ha limpiado. Gloria a Dios. La sangre de Cristo nos ha limpiado. Entonces los judíos acosaban a los seguidores de Pablo. Entonces Pablo se iba para Turbaco a predicar. Se iba para Clemencia. Se iba para Luruaco. Se iba para Arjona. A Pasacaballo. O sea, lo que estoy haciéndole una referencia de lo que hacía Pablo. Él iba haciendo misiones, estableciendo iglesias. Y en ese lugar llegaban los judíos de la ley y trataban de sacar al nuevo creyente, arrancarlo del camino en que Pablo les estaba enseñando. ¿Sí? Y a esas personas querían sacar a los cristianos y judaizarlos. Les decía: ustedes, para poder ser aceptos en el Señor, tienen que circuncidarse. Atacaban, como cuando usted está ganando un alma para Cristo y viene otro y empieza ataque y ataque y ataque y se lo arranca, no se lo deja arrancar. Entonces eso hacían, ahora sí entienda, los perros. Los perros espirituales eran los mismos judíos que atacaban a los nuevos convertidos al evangelio y se los querían arrancar a Pablo. Entonces Pablo tuvo que desecharlo y alquilar una casa en cierta ocasión, y se quedó por espacio de 2 años, una casa alquilada, y empezó a adoctrinar a las personas. Bueno, muy bien, vamos con la segunda parte, los malos obreros. De esto sí hay bastante. Los malos obreros, dice que debemos cuidarnos de ellos. Filipenses capítulo 3, verso 1 al 3 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros seguro. O sea que las mismas cosas quiere decir que tal vez esto que estoy enseñando en esta mañana ya su pastor a usted se lo enseñó. Y de pronto usted dirá: bueno, yo pensé que el hermano de Jonathan iba a traer otro mensaje. Eso le pasó a los hermanos de Filipo. Pero otra vez Pablo nos viene a hablar de lo mismo. Porque es que mira el mensaje que dice: hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas. Usted sabe que la carta de los Filipenses, dicen algunos eruditos bíblicos, escritores, que eran 3 cartas. Otro dice que solamente eran 2. Y usted analiza la carta de los Filipenses y usted va a encontrar en el primer capítulo una referencia distinta al segundo capítulo donde estamos nosotros leyendo. Y el tercer capítulo es diferente. Por eso dice que eran 3 cartas que tenían un horizonte diferente. Pero, amado hermano, él vuelve a decirle a los hermanos de Filipenses: cuídense de los malos obreros. Amados hermanos, estos malos obreros hoy día, y aquí quiero aterrizar a la iglesia en algo. Resulta de que nosotros por años estamos trabajando con ciertos términos que se han metido dentro de la iglesia que no son bíblicos. Y esto que le voy a decir en esta mañana solamente lo voy a dar como un enunciado. Como un enunciado para que
nosotros analicemos las escrituras. Por eso le digo, déjese de estar leyendo la palabra únicamente en el celular. Lea las escrituras y estudie las escrituras, que es diferente. Estudie la palabra. Resulta, amados hermanos, un ejemplo. El que de ustedes me consiga la palabra ujier en la Biblia, le doy un premio. Y si usted viene a mí y me dice, pastor, aquí está, y no es así, usted me premia a mí. La palabra liderazgo, una noche en oración, el Señor me revela y me muestra. Me dice, Natanael, no existe en mi palabra. Y yo, ¿cómo así? Y yo soy uno de los que tenía hasta escuela de liderazgo. Y esto no solamente aquí en la iglesia, eso es por todas partes. Y empecé a indagar la palabra liderazgo. La palabra liderazgo es una palabra compuesta. Liderazgo. La palabra líder, que es la palabra inicial, es una palabra inglesa que se le connotaba a ciertas personas que tenían seguidores. Ya después le agregaron el asgo y entonces nosotros tenemos la tendencia de la palabra liderazgo. Eso no está en la Biblia, me decía el Señor. Y empecé a buscar, después de que terminé mi tiempo de oración en la madrugada, empecé a recorrer la Biblia. Y cuando fue temprano yo empecé a buscar. Pero usted va a encontrar en las Biblias modernas la palabra liderazgo, porque es una palabra que la han introducido como modernismo en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿por qué le hablo de esto? Porque los malos obreros, allá voy a apuntarle ahora. La palabra liderazgo, entonces tienen personas que hacen escuela, que hacen esto, que hacen lo otro. Y la Biblia tiene, el Señor me decía, es que la palabra yo se las he dado y yo le he dado todo. Mateo 28, 19, que dice la palabra de Dios. El Señor nos mandó a ser líderes. Si hubiera querido que hubiésemos hecho líderes, el Señor hubiera connotado y dice, vaya y hagan liderazgo. ¿Qué dice? Id y hacer discípulos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un líder y un discípulo? Mucho. Hay una diferencia grandísima entre un líder y un discípulo. Porque el discípulo de Cristo siempre va a permanecer porque tiene identidad con Cristo. Usted saca una persona de aquí, un discípulo formado que tiene identidad con el Señor. Ese discípulo, usted lo saca por ahí y le tumba esa puerta para volver a entrar, porque él sabe que está en esta iglesia porque es un discípulo para Cristo. Y el Señor empezó a llevar esa palabra, a analizarla, ¿sí? Por ejemplo, el discípulo permanece para siempre. En Mateo 28, 19, el Señor hace la referencia y dice, por tanto, diría ser discípulos a las naciones. El Señor no dijo, vayan y hagan líderes. Él ha podido decirlo, pero no lo hizo. Entonces, el lenguaje nuestro está en la palabra. Entonces, a partir de ese momento yo dije, no más liderazgo aquí en la iglesia. A partir de hoy vamos a ser discípulos para Cristo. Y tenemos 200 personas nuevas que estamos orando por ellos. Y estamos orando, como dice la palabra de Dios, hacerlos discípulos. Discípulos para Cristo. Ahora, los discípulos están en el montón, pero son discípulos, tienen identidad. Entonces, cuando ellos salen de allí y salen para un ministerio, como me pasó a mí en el ejército, yo les conté.
Bueno, me recuerdan ahora, voy a terminar con esto. Escúcheme. Los ministerios los da Jesucristo. Efesios 4:11. ¿Cuántos ministerios tenemos? 5. Y tienen su nombre. Para no llamarlo, porque a veces llegan a la iglesia y, oye, ¿cuál es el líder de aquí de la iglesia? No, la iglesia no tiene líder, la iglesia tiene un pastor, un ministro. Un ministro que se llama fulano de tal. ¿Ve? Entonces esa persona llega y tiene un rótulo, dice pastor. A otros son llamados como profetas. A otros son llamados evangelistas. Y a otros son llamados pastores. Y el último, maestro. O sea, ¿por qué voy yo a invitar o a llamar un maestro de la iglesia o un profeta? Al profeta hay que decirle profeta. Al pastor hay que decirle pastor. Al maestro hay que decirle maestro. Amén. ¿Y cuál me falta? ¿Ah? El apóstol es apóstol. Evangelista es evangelista. ¿Y quién dio esos nombres? A ver, ¿quién dio esos nombres? Dígalo con fuerza. Jesucristo. El mismo que dijo, vayan y hagan discípulos. Pastor, y entonces, ¿qué solo sugiere? Son servidores. Las damas son servidoras. Son servidoras de Cristo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos y el mal obrero? Porque el mal obrero se formó como un líder. Y el líder te divide la iglesia. El líder al grupo que el pastor le dio, entonces le dice, los míos. ¿Me estás entendiendo? ¿Quiénes son los míos? Usted ni yo tenemos nada. Usted y yo somos de Cristo. ¿Cuántos hay aquí que son de Cristo? Debemos tener cuidado, porque el mal obrero entonces lo que viene es a destruir, porque no tiene identidad de discípulo. Te voy a dar 2 nombres bíblicos de personas que fueron bien formadas como discípulos de Cristo y fueron en su muerte. Uno de ellos se llamó Nicodemo. Nicodemo iba a Jesús de noche y empezaron a hablar. Jesús le empezó a hablar de un nuevo nacimiento. Todo discípulo de Cristo debe tener un nuevo nacimiento. El que tiene nuevo nacimiento tiene temor de Dios. El que no ha nacido de nuevo no tiene temor de Dios. Y por eso es que hay iglesias que las dividen. Pastores que se le altera el azúcar, las emociones, andan enfermos, porque las mismas ovejas que se le ha dado poder de liderazgo dentro de la iglesia empieza a destruir la misma iglesia. Pero el que tiene identidad, vuelvo y repito, como discípulo, permanece en el lugar donde Dios lo estableció y defiende su iglesia a capa y espada. Gloria a Dios. Vea, ahora sí le voy a dar testimonio. Cuando yo estuve en el ejército, Cuando estuve en el ejército, hermano, habíamos 180 soldados, bachilleres. Y en el grupo mío donde yo estaba el general Zapateiro, de aquí de Cartagena, él es de Turbaco. ¿Cuántos han oído hablar del general Zapateiro? Que fue ministro de Defensa en el gobierno de Duque. Él estuvo conmigo, estuvimos los dos allí. Y de aquí de Cartagena habíamos 45 personas prestando el servicio. El asunto fue que mi padre a nosotros nos instruyó bien, no como líderes, porque yo esa palabra tampoco desde niño la escuché. Siempre escuchaba hablar del obrero, la obrera, el siervo, la sierva, ¿sí? Y los respectivos nombres que dice la palabra de Dios. Bueno, el asunto es que nos sacaron el grupo donde estábamos nosotros y dice el capitán:
A ver, ¿su papá qué es? A los que estaban adelante, ¿su papá qué es? 180 personas, imagínense. Habían cabos, teniente, subteniente, capitán. Y dice el primero, no, mi papá es comerciante. Muy bien, aplausos. ¿Usted? No, mi papá es médico. Y así cada uno. Cuando llegaron estaba yo, ¿qué digo ahora? Ninguno salió evangélico allí. Amado hermano. Y me pregunta, a ver, Salguedo, ¿usted, su papá qué es? Se me salió, hermano. Ministro. Porque no es el que ministro, no. Médico, no. Firme y ministro. Ministro. El capitán hizo para atrás. Le echó para atrás. Ministro. Sí, mi papá es ministro. Oiga. Estaba eso pero bien repleto así al frente y dice el capitán, empezó a elogiarme. Así, escuchen, tenemos un hijo de ministro. Ministro de Defensa, ministro de Cultura, ministro de Ambiente, ministro de Deporte, qué sé yo. Y yo como que pensaron que eran esa clase. Sí, y el capitán me levantó y eso, todo el mundo en silencio. Y cuando de pronto me dice otra vez, ¿y su papá es ministro de qué, soldado Salguedo? Yo dije, ministro evangélico. Ministro evangélico. Así como ustedes se rieron, todo el mundo riendo. Y al frente, me pasaron al frente, así como estoy ahora aquí delante de ustedes. Oiga, qué cosa tan horrible. Y yo decía, como dice uno vulgarmente, trágame tierra. Dios mío, pero dije la verdad. Mi papá es un ministro, él era un ministro de Cristo. Usted es un ministro, una ministra de Cristo, porque estamos ministrando de su presencia al pueblo de Dios. Amén. Y ese es el obrero que no se avergüenza del evangelio. Porque los que somos discípulos de Cristo, somos ministros de Dios, no nos avergonzamos del evangelio de Cristo. Oiga, y dice el capitán, silencio, porque hasta el capitán se estaba riendo de mí, pero como que reaccionó y dijo, silencio, todo el mundo firme, todo el mundo firme, quieto todo el mundo. Y le dijo a todos los que estaban ahí, partida de bandidos, marihuaneros. Y eso le dijo de cuánta cosa. Vamos a traer papá de él para que ore por todos ustedes, saque toda la basura esa que tienen ustedes. Gloria a Dios, aleluya. Porque Dios no avergüenza ni da avergonzar a sus hijos. Amén. Gloria a Dios. Ese es el verdadero obrero de Dios. Presenta la identidad de Cristo. Y la cosa no quedó allí. Porque después de eso, amado hermano, me gané un permiso de 3 días. Pusieron 3. Uno allá, a mí me pusieron en el medio y otro de este lado. Le voy a hacer una pregunta. Me sacaron, el capitán me sacó. Le voy a hacer una pregunta. El que me responda, arregle su morral y se va de licencia. Imagínense. Y dice el capitán, bueno, lanzó la pregunta. Dijo, él tenía un número, éramos 3. El que me adivine este número que yo tengo aquí, se va. Yo estaba de primero. Y me dice, soldado Salguedo, usted. Me acordé del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermano. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y enseguida le dije, el 3, mi capitán. Y él peló los ojos enseguida. ¿Y usted cómo sabe eso? Aquí tengo el 3. Los otros quedaron fritos de una vez. Porque Dios honra a los que le honran. Gloria a Dios. Aleluya.